Bienvenidos, bienvenidas a La Olla Sazón Pública. Este espacio para la conversación, este espacio para el diálogo, este espacio para profundizar diversos temas. El año 2009 en nuestro país se aprobaba una nueva constitución política del Estado y una de las novedades que traía era el régimen de autonomías. En esa constitución se habla de 4 niveles de autonomía: la autonomía departamental, la municipal, la regional y la autonomía indígena. Esta es la novedad más importante que aporta esa constitución, porque sin duda las autonomías indígenas son el corazón de lo que podríamos llamar el Estado plurinacional. Hoy aquí, en La Olla Sazón Pública, conversaremos y profundizaremos sobre eso, sobre las autonomías indígenas en Bolivia. Bolivia no puede comprenderse sino a través de su plurinacionalidad, que se vive, o mejor dicho, se convive en su música y sus danzas, en las comidas, en las fiestas, en las economías, en las diversas maneras de relacionarse con la salud o con las nociones de justicia. Y también en las maneras de organizar la gestión de lo público y lo común, es decir, en las diversas maneras de gobernarse que hacen parte de esa plurinacionalidad y que nos evidencia la existencia de otras democracias y formas de tomar decisiones. El 2 de agosto del año 2009, en la ciudad de Camiri, parte del territorio del pueblo guaraní, en el departamento de Santa Cruz, se lanzaba la convocatoria al referéndum para que 12 municipios del país decidieran si querían transformarse en territorios con autonomía indígena en cumplimiento de la nueva Constitución Política del Estado aprobada ese mismo año. En ese momento histórico, el por entonces ministro de Autonomías, Carlos Romero, decía lo siguiente: Queremos inicialmente saludarles, agradecerles porque hoy día estén compartiendo esta fiesta, este hito histórico, este lanzamiento de la autonomía indígena originario campesina en el marco de implementación de la Constitución Política del Estado. El 2 de agosto tradicionalmente se ha celebrado el Día del Indio asociado a la reforma agraria. Y la reforma agraria en 1953, si bien representó un proceso importante de incorporación de los indígenas al acceso a la tierra, aunque en condición de pequeños propietarios, la Revolución Nacional del 52 en general nos había dejado un déficit: el reconocimiento e incorporación de los indígenas como pueblos y naciones. Nuestra revolución democrática y cultural liderada por el presidente Evo cumple esa tarea histórica fundamental: incorporar a los pueblos indígenas originarios al Estado boliviano en condición de pueblos y naciones y declarar hoy día la autonomía indígena para romper el monopolio del poder político de las élites. La autonomía indígena es el autogobierno, es el reconocimiento en la organización del Estado de las instituciones propias de los pueblos indígenas originarios. Para llegar a ese momento refundante del Estado en Bolivia, los 36 pueblos indígenas originarios, reconocidos en la Constitución del 2009, y el pueblo afroboliviano, tuvieron que recorrer una larga lucha de resistencias a la dominación colonial y la expansión sobre sus territorios del Estado republicano y las élites económicas que gobernaron al país desde su independencia. Fueron las movilizaciones indígenas de pueblos de tierras bajas del país que se expresaron desde el año 1989 a través de diversas marchas hasta la ciudad de La Paz, sede del poder político del país, que plantearon el reconocimiento de sus territorios, sus formas de gobierno y la necesidad de una nueva constitución política del Estado. Esas luchas ancestrales mostraron que los sujetos de la ampliación de la democracia hacia la plurinacionalidad son los mismos pueblos indígenas originarios, como nos lo recuerda Ronald Andrés,
capitán grande de Charagua Norte e instituyente del primer territorio autónomo indígena guaraní, que cuenta con estatutos aprobados desde el 20 de septiembre del año 2015. Charagua y Yambae, en el departamento de Santa Cruz. Decirle al país, ¿no?, de que esto no es un regalo del gobierno, no es un regalo de algunas instituciones, no es un regalo de nadie, ¿no? Es un derecho que se ha conquistado a través de la marcha, de las luchas, de los bloqueos, de huelga de hambre, de pronunciamientos en sí, la misma que está estipulado en la OIT, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel por la misma ONU, la Constitución Política del Estado, donde están los derechos de los pueblos indígenas. Entonces es un derecho que se ha conquistado a través de luchas. Esas luchas encontraron un nuevo impulso y la posibilidad de su materialización con la llegada al gobierno de Bolivia el año 2006 de Evo Morales, primer presidente indígena de nuestra historia, que al referirse a la autonomía indígena decía en el año 2009: Lucharon nuestros antepasados por la autodeterminación, por la autonomía de los pueblos, con igualdad, con dignidad y con soberanía. Y esa es nuestra lucha, hermanas y hermanos. Fue la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, luego de otra larga lucha contra los poderes económicos y políticos de las élites del país, que terminó de dar el paso legal para conformar las autonomías indígenas. La Constitución del Estado Plurinacional señala en su artículo primero: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Es su artículo segundo el que expresa posiblemente su posición más revolucionaria al indicar: dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Las autonomías indígenas son la expresión más radical del Estado plurinacional, al reconocer el autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas originarios campesinos, como señala el artículo 289. Ha llegado la hora esperada, recuperemos todos los recursos. El capitalismo nos ha hecho daño, todos estos años nos han engañado. Esta asamblea es constituyente. El año 2009, el 6 de diciembre, 12 municipios de los 339 existentes en Bolivia fueron a un referéndum para aprobar o rechazar su deseo expresado en transformarse en autonomías indígenas originarias. En ese referéndum, 11 municipios aprobaron el inicio de dichos procesos. Luego de un complejo proceso participativo para elaborar sus estatutos autonómicos, 5 territorios autónomos indígenas llegaron al Tribunal Constitucional con los mismos para su revisión. Se trató de un proceso de elaboración que tropezó muchas veces con el propio Estado, que se resiste a dejar su forma monocultural en contrasentido con el Estado plurinacional, como nos dice Alejandro Vargas. Ese autogobierno, si bien está plasmado en la Constitución, todavía el recorrido tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Desde el mismo Estado todavía no se entiende y persiste mucho el resabio colonial que vivimos los bolivianos, ¿no? De los 5 estatutos que llegaron al Tribunal Constitucional, solo 2 fueron aceptados para pasar a un referéndum aprobatorio el 20 de septiembre del año 2015. Los de Totoramarca, del pueblo Aymara en el departamento de Oruro, y de Charagua y Yambae, del pueblo guaraní en el departamento de Santa Cruz. Ese conjunto de procesos autonómicos en distintos momentos de esa historia del país que intentan reconfigurar este naciente Estado plurinacional, como se decía, un solo
de esos procesos autonómicos terminó en la aprobación de su estatuto autonómico en el departamento de Santa Cruz, lo que se conoce como la autonomía Charagua y Yambay, el primer gran paso de esta reconfiguración del Estado plurinacional. Pero esas autonomías se han sumado para un referéndum aprobatorio de esos sus estatutos autonómicos indígenas el 20 de noviembre de este año, 4 nuevos municipios indígenas. Estamos hablando de Uruchipaya en Oruro, el municipio de Gutiérrez en Santa Cruz, Huacaya en Chuquisaca y Racaipampa en Cochabamba. La esperanza de que se vayan consolidando estos procesos autonómicos indígenas, que nos permitan ir consolidando este reconocimiento de nuestra diversidad y nuestra pluralidad, para hacer una profundización de ese proceso de democracia, lo que se conoce también como demodiversidad. Conversaremos con José Luis Exeni, del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral plurinacional en Bolivia. Con él vamos a profundizar este tema de las autonomías indígenas en los siguientes bloques de La Olla, así que espérenos, ya volvemos.